Hola, buenas tardes. Soy Vianey González, directora de SCARS y gerente general de SCARS Latinoamérica. Esta es una presentación de SCARS y Amigas contra Estafas. Tendremos una conversación con el doctor Tim McGuinness. Muchas gracias por acompañarnos. Él es director de SCARS también. Y Mucho gusto. pues el tema que tendremos hoy en esta presentación será sobre lo que son las mulas de dinero, el lavado de dinero. Entonces, pues bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Ok, una de las preguntas frecuentes que nos hacen a través del inbox de la página que tenemos de Amigas contra Estafas es ¿qué son las mulas de dinero? Que es una estafa de lavado de dinero o blanquear dinero. ¿Qué vienen siendo las mulas de dinero? Bueno, básicamente empieza como víctima común y corriente, o sea, víctima de estafa de romance. Y después de tanto control, tanto manipulación, cuando ya no tiene dinero o posiblemente nunca tenía dinero, el estafador empieza a pedir favores de la víctima, que si puede recibir algo para mí porque estoy en una cueva en Arabia o no sé qué y no puedo recibir dinero aquí y bancos no funcionan internacionalmente. Entonces, la persona puede recibir algo, puede ser mercancía o puede ser dinero y puede venir en varias formas, pero entonces recibe algo de valor para el estafador y devuelve a mandarlo a él o a otra persona. Eso es la lavandería de dinero, básicamente. Entonces, normalmente reciben dinero a su cuenta y después lo manda por transferencia al estafador. Esa es una de las preguntas que también nos hacen frecuentemente. ¿Cómo es el método o qué técnicas utilizan los estafadores? Yo he sabido, porque muchas víctimas me han contactado a través de la página, inicialmente les ofrecen recibir el dinero por ellos, les ofrecen quedarse con una porción de ese dinero en agradecimiento por ayudarlos. Pero muchas de ellas, al no contar con una cuenta de banco, la abren exclusivamente para eso. ¿Esto puede tener alguna consecuencia para ellas? Eso es una equivocación. En general, las mulas no reciben nada. Simplemente lo hace porque tienen una relación con el estafador o lo que piensen que es una persona real, pero es impersonación. Eh, Es una identidad falso. sí, pero sí hemos Entonces, tenido casos me lo han comentado así directamente, que cuando el estafador la contacta, que le pide abrir la cuenta de banco, le pide de favor que reciba dinero porque él no puede hacerlo y que sí, de ese dinero que ella recibe puede tomar una porción. eso pasa más que nada en fraude de trabajos en línea o trabajos de casa. Entonces, estafadores busquen personas que les pueden engañar pensando que están trabajando de casa y haciendo servicios financieros Okay. para una compañía, digamos. Sí, sí, sí. Entonces, suena razonable si uno no sabe. Puede tener muchas consecuencias porque si la persona está recibiendo un porcentaje, eso significa que actualmente es parte del crimen. Y viene con eso todas las consecuencias que cae encima del estafador también, encima del criminal.
inclusive, y el problema es que si está participando en algo así, es mucho más difícil de probar que la persona es inocente, porque entró en eso conociendo, sabiendo que va a recibir una comisión. Pero, por ejemplo, en este caso específico, sabemos que, como dices tú, en el otro tipo de estafa es una relación primero y después se les pide como favor que hagan esa situación. Pero en este caso específico, donde el estafador le propone recibir o quedarse con una parte, si ellas ya lo hicieron, obviamente dices van a tener consecuencias, pero ellas también fueron engañadas. Entonces, Fueron engañadas, pero hay una diferencia. En el caso de estafas románticas, que la víctima empieza a recibir dinero, normalmente no mantiene ninguna comisión, no recibe comisión. En el otro caso, bueno, para terminar con el primero, esa víctima, mientras tanto, no sabe que está haciendo nada malo. Simplemente piense que está haciendo favor a su pareja, a su interés romántico o lo que sea, ¿verdad? Pero en el otro caso, cuando recibe comisión, cuando está pagada para ese servicio, lo primero es la obligación de cada persona saber cuando está haciendo cosas ilegales. ¿Ves? A veces no sabe, está ignorante, no sabe ley, realmente no sabe qué es este tipo de trámite. Pero el problema es que es más difícil probar que es inocente porque está haciendo un acto más criminal y tiene beneficio. Entonces, cuando vemos muchas personas arrestadas en los Estados Unidos, en Europa, por ejemplo, casi 4,000 mulas fue arrestado en Europa en el último año. La mayoría de ellos era de este tipo, que recibieron comisión, un porcentaje, y participó en la transferencia de dinero. Y ellos tienen la obligación de averiguar que lo que está haciendo es legal. Por eso hay tantas consecuencias. Por ejemplo, en muchos lugares en Europa, Irlanda es uno que conozco bien. Cuando encuentre una mula de moneda, de dinero, se quita las cuentas, el dinero que tienen, todo el dinero que tienen, la casa, los carros, todo que puede ser pagado por ese dinero que recibió. El gobierno tiene el derecho de hacerlo. El resto de Europa hace lo mismo. En los Estados Unidos arrestaron como 400 mulas así en el año pasado. Muchas veces solamente quita el dinero que recibió en sus cuentas, etcétera. No se quita el resto de la propiedad. Pero muchas veces tiene que pagar multa. No hay consecuencia en todo esto que es más grande aún. Consecuencia de impuestos. Porque todo el dinero que ha recibido tiene que pagar impuestos sobre eso. No importa si mandó por ciento de eso al estafador. La responsabilidad es sobre el monto en total. Entonces,
en Europa, los Estados Unidos, otros países, el impuesto de ingreso puede ser 30, 40, 50% dependiendo del país. Eso significa si pasó $100,000 o euros, debe el gobierno otros 50,000 en impuestos. Entonces, y además, no solamente hay consecuencias por el crimen de lavar dinero o ser parte de fraude, pero más el crimen de fraude de impuestos. Mm. Eso significa que una persona que recibió dinero bajo ese tipo de acuerdo puede ir al cárcel para 10, 20, 30 años. Sí, Sin saber que estaba haciendo algo mal. exacto. Hay consecuencias serias. Eso significa que es muy importante si una víctima entiende que recibió dinero y lo mandó a un estafador, que habla inmediatamente con un abogado especializado en crímenes. Sí. Sí, yo, bueno, pues estuve investigando aquí porque obviamente sabemos que las policías son diferentes en algunos lugares, ¿verdad? Pero en la policía aquí de México yo estuve investigando y ellos mencionaban que el 60% de las personas que hacen un reporte sobre este tipo de situaciones son mujeres. Y comentan que las edades aproximadas son entre 25 y 40 años las que están siendo utilizadas como mulas de dinero, porque son las personas que activamente tienen una fuente de ingreso, un trabajo o se están desarrollando todavía laboralmente. Por eso son los blancos fáciles para este tipo de estafas, las mulas de dinero. Pero ellos sí me comentaban que lo que recomiendan es que una vez que te das cuenta que fuiste utilizada para este tipo de situaciones, es mejor que acudas por tu cuenta a dar una declaración, a que después ellos por alguna investigación lleguen a darse cuenta de que tú participaste y no lo hayas comentado. Obviamente van a pagar, como dices tú, van a tener alguna consecuencia, pero sería más grave si la policía te encuentra por ellos a que si vas tú por tu propio pie a hacer una declaración. Absolutamente. Entonces, sí, eso es bien recomendable porque sí me comentan muchas de las víctimas que han pasado por esto, pues que tienen esa duda y también ese miedo de qué es lo que tienen que hacer, qué es lo más adecuado. Y como nosotros siempre hemos recomendado, lo más adecuado es estar en la ley, en las cosas que se deben de hacer correctamente. Y una de esas es acudir por tu propia iniciativa a hacer una declaración. Lo más importante es hablar con un abogado inmediatamente. Sí. Este asunto es mucho más complicado que ser una víctima de una estafa de romance. Sí. Y el abogado, hombre, mujer, lo que sea, puede negociar la situación con la policía. Uh-huh. Exactamente. Y el gobierno, ¿verdad? Así es. Entonces, el abogado también puede explicarlo a la policía en una forma en que ellos pueden entender que la persona es víctima. Cuando una víctima trate de explicar cosas tan complicadas, siempre va mal. Sí. Si no está muy preparado. Uh-huh. Tiene que perdonarme, es bueno. Está perfecto. Por eso es muy complicado. Si uno es mula, lo mejor es hablar con un abogado, no importa dónde está en el mundo. Si es España o México, Colombia, donde sea. Habla con el abogado y deje que el abogado habla con la policía bajo, digamos, un acuerdo de que usted es víctima por esto
fraude de empleo, lo que sea, y todo explicado en escrito para que cuando la policía habla con la persona, la mula, simplemente es confirmación de lo que dijo el abogado por escrito a la policía antes. Exacto. Sí, reconocemos que esto es un tema delicado y sabemos que las personas que están pasando por esto lo encuentran muy difícil porque, como dices, empiezan a veces con una estafa de romance, después se convierten en mulas de dinero y después, si no hacen lo que el estafador les dice, empiezan los chantajes, entonces ellas entran en un, obviamente, caos y no saben qué hacer y eso a veces las lleva a cometer más errores. Por eso Hay una variación de esto también que es importante saber. Y eso es que la persona consigue una forma de trabajo y el estafador manda un cheque certificado para que la víctima vaya al banco, depositarlo y después mandar el dinero al estafador, manteniendo un porcentaje. Pero el cheque es falso. El cheque es fraude. Problema es que la víctima se queda con todas las pérdidas porque el cheque no era real. Exacto. Y además es un crimen depositar un cheque falso. Sí. Entonces, por eso es muy importante en casos que ha recibido dinero, como sea, de un estafador, vaya directamente a un abogado. Dígale todo. No esconder nada, porque él es la salvación de esa víctima. Exacto. Es tan complicado y hay tantos trampas que hablando con la policía es seriamente un problema. Así es. O sea, puede decir algo inocente, pero puede ser la diferencia de ir al cárcel o no. Exacto. Sí, porque pues sabemos que si fuiste sin quererlo una mula de dinero, tal vez las personas de las que recibiste el dinero pongan la denuncia y tu nombre va a aparecer como que tú fuiste a quien enviaron el dinero. Por eso mismo hay que hacer las cosas, porque tal vez alguien te está denunciando de que tú lo recibiste. Obviamente tú no sabías que se trataba de eso, pero la realidad es que fuiste parte del estafador, entonces sí es importante protegerse en ese sentido. El riesgo más grande actualmente es que otra víctima, por medio de su banco, hace notificación al banco de la persona que es la mula. Entonces su banco sabe que esto es fraude y notifica a la policía directamente. Exacto. Entonces así la policía llega con el reporte del banco y es mucho más serio y la policía tomen esas situaciones muy serio. Por eso la importancia de ir, tú cuando te das cuenta, hacerlo por ti antes de que la policía vaya y te busque porque alguien más puso una denuncia. Entonces, sí, es adelantarse y prevenirse. Y hacerlo. A veces solo tiene un par de semanas para hablar con el abogado y arreglarlo. Exacto. Si piensa que tiene meses, no. Viendo a tiempo muy temporario. Sabemos que hay estafas todos los días, miles de estafas románticas y de otro tipo, pero en el caso de las mulas de dinero, los estafadores usan, tienen ciertos perfiles o lo hacen igual que las estafas románticas. Igual. Lo tire como a todo mundo y espera hasta como una araña. Espera hasta que alguien toque el cordón.
Sí, porque pues hemos sabido de estafadores, no te dan solamente el nombre de una persona para recibir dinero, te dan el nombre de muchas personas para recibir el dinero. Entonces, Exactamente. esto nos lleva a saber de que son también muchísimas las personas que están siendo parte de este fraude. Sí, Y igual, como decimos, unas sin saberlo, otras conscientes, porque sabemos que también hay mulas que realmente están enteradas de lo que están haciendo, pero una gran cantidad de ellas son también víctimas de estos engaños, pero sí son demasiadas las personas que están participando en este tipo de fraude sin saberlo. Entonces, por esto la ignorancia, la importancia más bien de protegerte, de saber qué es lo que hacer y pues como decimos también en las estafas románticas, no aceptes nada de extraños. Así como decimos, no le envíes nada a un extraño de dinero, tampoco aceptes dinero de un extraño. Esa es una de las primeras alertas que debes de tener para evitar también ser víctima de mulas de dinero, lavado de dinero. Otra pregunta que también nos hacen. Sabemos que esto no es simplemente de mujeres. Sabemos que también son hombres que utilizan para hacer mulas de dinero. En el caso de los hombres, es el mismo forma de involucrarlos a hacer mulas de dinero o se utiliza una técnica diferente para los hombres. no es lo mismo. Típicamente es un tipo de trabajo anunciado, trabaja de la casa, gana porcentaje y no hay mucho trabajo, simplemente recibir cosas de nosotros y mándelos otra vez a... Pero, ¿es más la cantidad de mujeres o es el porcentaje es el mismo, hombres y mujeres que son utilizadas para esto? Yo creo, no tenemos datos precisos, pero yo creo que son más mujeres. Pero también hombres en sus 20s caen en esto también. Sí, porque según yo, en lo que me comentaba la policía cibernética, aquí decían que era el 60% de mujeres en ciertas edades las que participaban en Sí, este tipo de pero vea una situaciones. cosa. El problema de saber es que mujeres están más cómodo hablando de esta situación. Hombres no están cómodos de ninguna forma hablando de esto. Entonces, los hombres en los Estados Unidos, por ejemplo, hay más hombres que son víctimas de estafas románticos que mujeres. Es que los hombres no hablan ni buscan ayuda. Entonces se puede decir que se desconoce un... Entonces, sabemos que es aproximadamente 55% hombres y 45% mujeres, pero en los grupos de apoyo es casi 95% mujeres. Sí, así es. Sí, son realmente muy pocos. De hecho, sí, también en mis páginas son bien mínimos los hombres que piden información, que piden ayuda. Y una vez que me contactan o me cuentan su situación, no regresan. Parece que los perros están ahí tratando de estafarle. Sí. Bueno, comentaba que una vez que se les da la información, no les Están interesa los unirse a estafadores en la grupos. puerta. Sí, están aquí cerca. No les interesa regresar a preguntar más información, no les interesa hablar abiertamente de lo que vivieron. Sí, el hombre es más cerrado en ese sentido cuando es víctima de una estafa. Yo a lo que iba... Más que nada, los hombres son más agresivos, más enojados, más llenos de odio a los estafadores. Por eso es mucho más difícil para que ellos hablen. Yo a lo que iba en cuanto a los porcentajes que al menos estamos manejando aquí es, ellos me comentaban que un porcentaje son de mujeres entre 20 y 45, pero otro porcentaje son jóvenes, hombres, pero jóvenes de 17, 21 años, los que están utilizando para hacer Puede ser, transferencias. porque básicamente ellos no tienen nada de experiencia en el mundo real, entonces no saben. Suena bien, entonces agárrelo.
dinero, les ofrecen dinero y como están en una etapa donde todavía no tienen tal vez una profesión terminada o no tienen un trabajo, para ellos les es atractivo recibir dinero por no hacer nada. Pero pues también están siendo engañados porque hemos también tenido situaciones, me comentan aquí, de papás que han llevado a sus hijos jóvenes de 18 años a hacer denuncias porque pues fueron utilizados para esto. Entonces, El problema es que si no habla con abogados, si no arregle la situación, es como un cuchillo guindando encima de alguien, porque puede salir en cualquier momento en el futuro, en un mes, 6 meses, 1 año, 2 años, lo que sea, porque depende mucho cuando pueden arrestar a los estafadores o cuando otras víctimas van a poner nada más. Sí. Bueno, estas son algunas de las preguntas que frecuentemente nos hacen. Y bueno, una de las preguntas que nos hacían, que ya respondiste, es: una vez que me doy cuenta que fue utilizada para el lavado de dinero, ¿qué es lo que debo hacer? Ya lo comentamos, que es asesorarse con un abogado y acudir antes de que sea demasiado tarde y todo sea contraproducente para ti por no haberlo expresado. En cuanto a suponiendo que yo fui víctima de mula de dinero, me hacen una transferencia, pero me doy cuenta, ¿puedo cancelar esa acción? Sí, puede cancelarlo, pero hay un tiempo en que puede hacerlo. Totalmente depende de su banco y las reglas de su país. El sistema de transferencias se permite cancelar y devolver el dinero o sacar el dinero por meses. Pero si el banco no quiere hacerlo, no hay remedio. Pero en el caso de las personas que las transferencias las han hecho y las han recibido a través de otros métodos como Western Union o MoneyGram, ahí... No hay forma de recuperarlo. Sí, pues, porque eso es inmediato. Menos con cripto. Sí, esa es otra situación también que nos han externado mucho de las criptomonedas que les ofrecen. Si mandó dinero por medio de tarjetas de regalo, por Western Union, por Zelle, por MoneyGram o similares, no hay forma de recuperarlo si el estafador ya lo sacó. Sí, pues es más complicado, pero pues de la misma manera comentamos lo mismo. Pero hay una sola excepción. Recuerde que hay programas por el Federal Trade Commission de los Estados Unidos, sí, para devolver dinero de Western Union y de MoneyGram. Entonces, Western Union aún estamos esperando para que lo abre otra vez para nuevas aplicaciones. El MoneyGram ya se cerró, pero yo pienso que va a ser lo mismo, que va a procesar todas las aplicaciones, encontrar cuánto dinero se queda en ese programa y abrirlo otra vez. Entonces, tiene que poner atención a esos programas para que puede participar, porque es posible que puede recibir un porcentaje grande de su dinero. Hemos tenido 2 programas. Uno fue de Western Union hace como 3, 4 años y el más reciente de MoneyGram, que fue sí, el pero año Western Union no ha terminado. Está diciendo que lo va a abrir otra vez para más aplicaciones. Sí, porque en aquel tiempo te daban una fecha, año, ¿verdad? De hecho, eso MoneyGram fue durante 2018. Así es. ¿Y ha recibido, no sé, alguna víctima ha recibido ya una recuperación de dinero? No se ha sabido. Montones. No, pues está. Este programa tenía para Western Union más que 400 millones de dólares
para devolver a víctimas. Entonces, después del primer grupo, quedó como $150 millones disponible para más víctimas. Pero si no puede distribuirlo, posiblemente va a mandar el resto a las víctimas de antes. Ok, entonces Pero lo más importante es mantener la prueba de sus transferencias. Eso es a lo que iba. Es importante mantener los recibos, las fechas, porque es lo que se te pide. Fechas de cuando lo enviaste, el número de transferencia. Entonces es importante mantenerlo. Si lo tienes en un documento, sacar copias y tener varias. Es importante mantener la evidencia de todo modo, porque claro, nunca sabe si puede haber un nuevo programa en un año o dos que le sirve para recuperar su dinero. Hay que mantener esa evidencia básicamente. Y desafortunadamente muchas víctimas, una vez que se enteran que fueron víctimas de estafa, en su emoción negativa destruyen las cosas que tenían y realmente son evidencias que en un futuro te pueden servir. No tienes que estarlas viendo todo el tiempo, puedes guardarlas en un archivo y mantenerlo ahí guardado. Porque como hemos hablado antes, esto es un crimen. Es la obligación de cada persona para reportar crímenes. Exacto. Esto no es un crimen como el niño del barrio que roba una bicicleta o lo que sea. Esto es un crimen serio. Y los estafadores andan libre porque solamente 1% de las víctimas está reportando estos crímenes. Exacto. Y por eso vemos constantemente porque muchos se preguntan, ¿por qué los estafadores siguen? ¿Por qué sigue pasando esto? Porque no hay denuncias. Exactamente. Mientras no se denuncien, como bien dices tú, van a seguir libres. Básicamente, entonces, en los últimos 4 años ha aumentado mucho los denuncios, o sea, reportando los criminales. Y cada año está subiendo la cantidad de los criminales, los estafadores, que están arrestados y mandados a la penitenciaría. En el año pasado era aproximadamente 130,000 estafadores arrestados por todo el mundo. Este año tenemos esperanza razonable que vamos a pasar 200,000 estafadores. Cada país está arrestando más y más y más. A veces es difícil saber porque muchos de las policías no reportan mucho de eso. Por ejemplo, el año pasado arrestaron 12,000 adolescentes estafadores en Corea del Sur. En China arrestaron 35,000 estafadores. Un país de Asia, Bután, se arrestó un 30,000. En India, Nigeria, todos los estafadores que están arrestados es un récord cada año ahora. Claro. Y es importante esta información porque muchas víctimas dicen, es que no pasa nada, nadie hace nada, las cosas siguen. Y esa es la prueba de que están teniendo suceso los reportes. Es importante hacerlos porque aquí está la prueba de que sí se está haciendo algo importante. Pero es importante que lo reporte en esta forma. Antes que nada, repórtelo a la policía de su localidad. Si hay una policía cibernética, está bien, pero si no está disponible, repórtelo a la policía local. Porque ellos son lo que responde primero. Consigue el número del reporte.
Esto es muy importante, particularmente cuando estás hablando con instituciones como bancos, etc. Ujú. Después, si hay una Policía Nacional Cibernética, repórtelo allí también. Si no, repórtelo al FBI en los Estados Unidos y al FTC. Ellos no les importa que está fuera del país, porque ellos usen esa información para localizar y identificar estafadores. Entonces, lo que pasa es cuando pueden identificarlo y, digamos, si hay una víctima en México, hay una víctima en los Estados Unidos también, porque así funcionan los estafadores. Ujú. Entonces, cuando identifica un estafador, hace lo que pasó esta semana. El FBI mandó direcciones a los nigerianos para mandar un grupo de estafadores de Nigeria a los Estados Unidos para juzgarlo. Mm. Eso está pasando todo el tiempo. Igual los europeos están haciendo eso. Entonces, básicamente en 2021, el mundo se despertó Sí, de este asunto. Ya reconoce que es una cosa súper serio y deben tomar más acción. Pero el problema es que no hay crimen si no hay reporte. exacto, exacto. Todavía falta muchísimo por hacer. Sí, sí ha cambiado mucho. Yo recuerdo hace 4 años, 5 era muy diferente. Ahorita ya en las noticias, en la televisión, en el radio se habla sobre estos temas. Antes no se hablaba nada, pero todavía falta mucho por hacer. Pero una cosa muy importante, el lenguaje que la víctima use hablando con la policía o con familiares es muy importante. Exacto. Deje de usar la palabra estafa y estafador. Eso es lo que es, pero son palabras más familiar, digamos. Sí, Use fraude y criminal. ¿Por qué? Porque la policía entiende esas palabras. claro. No entienden estafas, no entienden estafadores. Pero cualquier policía en media jungla de Colombia sabe que es fraude, sabe que es un criminal. El fraude pasó en línea. Ok, está bien, pero es fraude. Exacto. Entienden fraude. Sí, porque estafa minimiza. Entonces, la importancia de usarlo correcto. Exactamente. Utilizar la palabra correcta porque de otra forma minimizas el hecho, le restas importancia y esto es un crimen que está quitando vidas en todo el mundo, es un crimen que está destruyendo vidas en todo el mundo, entonces hay que tratarlo como tal, como un crimen y no minimizar lo que está pasando, no desmeritar lo que tú estás viviendo porque es importante Y eso reconocerlo. es algo que nos aprendemos por todos los demás tipos de crimen que tiene violencia. Estafas son violencia. Sí, Por ejemplo, lo que pasó a una víctima de atrapar sus emociones sin permiso, eso es violencia. Yo no sé cómo explicarlo mucho mejor que eso, pero tiene que recordar que esa víctima no dio permiso al estafador para manipular sus emociones ni robar su dinero. Eso no se llama amor, eso no se llama romance, eso se llama violación, eso se llama violencia emocional. exacto, exacto. Y es importante que las víctimas entiendan eso porque ayuda mucho en su conocimiento de lo que pasó
y cómo puede explicarlo a otras personas. Ujú. Si simplemente dice que es una estafa, bueno, ¿qué es eso? Es su culpa. No, Sí, esto no es la culpa del víctima, porque es un crimen de violencia y violación psicológico. psicológico, exacto. Entonces, es Y te iba a comentar, eso está reconocido porque inclusive, bueno, al menos aquí cuando tú vas a poner una denuncia, te preguntan, ¿fuiste víctima de violencia física, violencia psicológica, violencia verbal? exactamente, Está reconocido. Entonces la estafa es un tipo de violencia psicológica y violencia emocional. exactamente. Por eso la importancia de decirlo tal cual. Por ejemplo, en el abuso doméstico, puede tener un esposo que es violente físicamente con su esposa, pero la mayoría son violentos psicológicamente con su esposa. Ujú. Pero eso aún es un crimen. Exacto. Porque bueno, en el caso de cuando es en esta situación, empiezas con violencia psicológica, violencia verbal y termina con violencia física. En el caso como dices tú, de alguien, de un esposo que maltrata a su esposa. En el caso de las estafas, está la violencia emocional y la violencia En el psicológica. caso de fraude en De línea, fraude en línea, exacto. Existen esos dos tipos de violencia y hay que reconocerlo y decirlo como es. Ya no debemos permitir que se minimice, que se degenere la palabra, el crimen cometido. Nosotras mismas tenemos que levantar esa voz y hacerlo ver tal cual un crimen y que está siendo abusada psicológicamente y emocionalmente por un estafador, otra un cosa criminal. que las víctimas deben hacer o deben no hacer es usar palabras que sirve para culpar ellos mismos, ¿verdad? Exacto, Que yo fui tonto, yo fui lo que sea. Porque cuando use esas palabras hablando sobre ti, sobre usted, eso da permiso a otras personas usarlos también y culpar usted también. claro. Y al utilizar eso, estás diciendo que yo fui la responsable de que me pasara esto, que es mi culpa, y le estás quitando la culpa al criminal que te estafó. Bueno, culpa solo en el caso de que la víctima habló con un extraño, nada más. Y eso está perdonable Perdonado. fácilmente, Sí, pero no responsable en el sentido de que hizo algo mal. Solamente responsable para las consecuencias de lo que pasó. exacto. Eso sí, lo hemos dejado claro. No es tu culpa, pero las consecuencias pues hay que enfrentarlas. Tanto si has sido como mula de dinero, si has perdido o pedido préstamos para hacer eso, las consecuencias las tienes que enfrentar, eso no lo podemos cambiar, pero sí reconocer de que no eres la responsable de que el criminal te haya manipulado y haya abusado psicológica y emocionalmente de ti para realizar ese crimen. Entonces, pues realmente sabemos que es un tema del cual podemos hablar muchísimo, que son muchísimas las personas que tienen muchas dudas, que en este momento tal vez estén pensando qué hacer porque ya fueron víctimas de esto. Tratamos de darle la información que más podemos, siempre estamos abiertos para todas sus dudas y preguntas a través de nuestras páginas, de nuestros sitios web, en todos los idiomas, para tratar de aclarar y enfocar un poquito la situación por la que están pasando. La peor cosa que una víctima puede hacer es quedarse callada. Es sumamente importante reportarlo a la policía. Pero también es importante que sus conocidos entiendan que esto pasó a ti y que puede pasar a cualquiera. No tiene que decirlo todo a todas las personas, pero
nadie te va a culpar si dice que es víctima de fraude por un criminal organizado multinacional o transnacional. Ujú. Y que reconocer que esto le puede pasar a cualquiera en cualquier parte del mundo y no tienes por qué Y no sentirte solamente avergonzado. no solamente puede, va a pasar a todo mundo, por lo menos una vez en su vida. Exacto. Y no tienes por qué sentirte, como dices tú, avergonzado o encerrado, sino tienes que decirlo también. Por tu salud emocional tienes que buscar esa ayuda. Reportarlo es bien importante, pero también es importante que busques cómo recuperarte emocionalmente de esto que pasaste, porque es algo muy difícil, que sola no lo Sí, vas a lograr. Es importante que busques ayuda en tu localidad, en grupos de apoyo como los que nosotros tenemos, pero no te quedes callado. Siempre va a haber alguien que puede apoyarte. Antes de cerrar del tema y cerrar esta presentación, me gustaría pedirte si puedes dar un poco de información ahora que estamos celebrando el Día del Niño en algunos países, hablar un poco sobre la ciberseguridad para los niños y adolescentes que a raíz de la pandemia, con eso de las clases virtuales, clases en línea, quedaron muy expuestos nuestros niños y adolescentes. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué les podemos recomendar tanto a los papás y a los niños que están utilizando las redes sociales? bueno, básicamente es un problema increíblemente serio. Los padres básicamente no saben lo que está pasando. No revisen los teléfonos que tienen los niños. Estafas románticos, normalmente uno piensa que son hombres y mujeres que son adultos hasta ancianos. Pero la verdad es que el grupo tan grande son los adolescentes, específicamente muchachos. Hay una forma de estafa que se llama sextorsión. Uh-huh. Ellos no entienden riesgos, ellos no entienden cómo calificar una persona para saber que es real o seguro o sano. Entonces, puede ser manipulado fácilmente. Y después tomen fotos que no deben tomar, lo manden al estafador y inmediatamente hay una extorsión por dinero, o si no, el estafador los va a mandar a los amigos de la escuela, a los padres, donde sea. Entonces las amigas tienen que hacer uno de varias cosas. Uno, conseguir las tarjetas de crédito de sus padres. Uh-huh. Otro es mandar más fotos o videos para que el estafador pueda venderlos. Claro. O porque el mundo de crimen en línea está muy conectado por el web oscuro. Así, va a comentar la dark web. Entonces, actualmente hay mercados donde estafadores de niños pueden vender los detalles, fotos, etcétera, ¿cómo se llaman los criminales que pescan niños? Pedófilos. Pedofilios, sí. Y hasta puede llegar en citas con los niños, con Sí. ellos. Entonces, este mundo no es nada seguro. La gente que sabe que hay riesgos está mucho más seguro que la gente que no sabe nada. Sí. Y además, el mundo virtual, que Facebook se cambió su nombre a Meta,
para promover el mundo virtual está explotando en estafas. Ya. Y tan difícil a veces es identificar estafas en línea regular, 1000 veces más difícil hacerlo en el mundo virtual. Virtual, exacto. Porque no hay identidades que uno puede reconocer. Es una caricatura con un nombre que significa quién sabe. Exacto. Entonces, Sí. y además en los juegos ni es seguro, porque los juegos mismos, muchos tienen forma de comunicar con otros jugadores. Ujú. Estafadores saben eso. Si es un juego de guerra, un juego de carrera de carros o Pokémon o lo que sea, los estafadores están allí. Sí. Entonces, es casi 100% seguro que sus niños han hablado con un criminal en línea por medio de chat, Facebook, Instagram, TikTok, juegos o lo que sea. Exacto. Y ellos no saben qué hacer cuando eso pasa, cómo reconocerlos, cómo arreglar la situación si ellos están presionados o extorsionados. Ujú. Y los padres realmente no quieren saber. Ese es el punto. Realmente, y pobres niños, porque en ese sentido están solos. Como tú dices, los papás no preguntan, no investigan, y el niño en su miedo por no querer recibir un castigo del papá, un regaño, no lo dice, pero se está exponiendo a más riesgo. Pero Entonces están muy eso, vulnerables. estos vienen con trauma Sí. serio. Aproximadamente 100 personas al día están suicidando por estafas. Es que eso es lo que a mí en mi cabeza, si las víctimas de romance, que nosotros hemos sabido mujeres en edad más adulta, se han suicidado porque no saben superar la estafa, no pudieron enfrentarla, ¿qué es lo que va a hacer un niño? Exacto. Si un adulto toma esa decisión, porque sabemos que hay víctimas que se han suicidado, imagínate a un niño. Entonces, es bien importante, papás, que estemos al pendiente de esto, que no los dejemos que hagan cosas solos, siempre estar al pendiente de ellos. Si entran a un juego, ver qué están jugando, todo, con quién se están comunicando. Debemos de cuidarlos, porque si uno como adulto no sabe cómo enfrentar estas situaciones, un niño es muchísimo más difícil que lo enfrente. Y desafortunadamente, como dices, vienen también traumas, porque una vez que un niño ha pasado por esta situación y que por alguna cosa sí recibe ayuda, se dan cuenta, pero él se va a quedar con esa vivencia y apenas está en crecimiento. Sí. Entonces es bien importante sí cuidarlos. Yo leí también reportaje sobre la web, la dark web, y ahí mencionaban o ponían el ejemplo que es como un iceberg. Nada más la punta que vemos arriba es muy mínimo, pero abajo está tan oscuro y tantas cosas tan perversas que no nos imaginamos. Y nuestros niños están expuestos a eso. Nosotros también, pero los niños pues están más vulnerables. Y desafortunadamente muchos adolescentes andan por el web oscuro por disfrutar, divertir. Sí, yo, Hay francamente, cosas que pornografía no, digamos, regular, pero pornografía de violencia, pornografía. yo tengo Cosas increíbles. tengo 44 años y me quedé impresionada cuando leí ese artículo. O sea, me quedé impresionada con todo lo que vi. Dije, no puedo creerlo. No quiero Y hay pensar a alguien. mercados donde venden personas. Sí, Si usted quiere una filipina o una mexicana, puede comprarlos. sí, me quedé impresionada con eso que vi. Dije, no puede ser. O sea, realmente ignoramos tantísimas cosas. Por eso la importancia de informarse, de
no tomar todo tan a la ligera. Esto no es tan simple. Hay que tomarlo con seriedad, con responsabilidad. Y una vez que has pasado por una situación como una estafa, haz lo correcto de la mejor manera para que no salgas tan dañado, porque realmente esto Y no si podemos los tomarlo niños así. quejan, ¿qué importa? Estás actuando para la seguridad de ellos. Exactamente. Es mi responsabilidad cuidar de él. Entonces, es bien importante que nosotros como adultos cuidemos a los niños porque ellos dependen de nosotros. También educarlos. Desafortunadamente, yo lo que vi ahora que se dio esto de la pandemia, que tuvieron que abrir Facebook para los niños para que pudieran tomar clases, inclusive muchos maestros no sabían cómo manejar estas situaciones. Hay mucha desinformación. Entonces, yo pienso que si estamos en estos tiempos, tenemos que adecuarnos a los tiempos, involucrarnos más en ciberseguridad, dar más información ya como una materia importante en las escuelas, porque es lo que se está viviendo. Entonces, bueno, eso ya sería otro tema, pero creo que tenemos que ser muy responsables. Lo más importante es que los padres no se permiten nada que ellos mismos no entienden. Exacto. Porque Si eso es limitada, sea como sea. muchas de las víctimas de estafa lo reconocen, dicen, yo era nueva en Facebook, no sabía hacer muchas cosas, por eso fueron más fácil de estafar. Lo mismo pasa con los niños. Si yo como adulto no sé mucho de redes sociales, ¿cómo voy a permitir que el niño lo haga si yo, cómo lo voy a orientar? Exactamente. Entonces hay que cuidar toda esa información. Tuvimos que tomar clases para aprender cómo manejar carros y conseguir licencias, porque carros matan, no son seguros. El calle no es seguro. El internet es igual que fatal. Exacto, sí, exactamente. Y tenemos que evolucionar también con esto, porque yo recuerdo que hace 5 años era tan fácil, bueno, entre comillas, identificar un perfil, las banderas rojas, pero ellos también están evolucionando, entonces tenemos que evolucionar también con los criminales, porque ahora, como tú dices, ya hay otras formas que están utilizando y tenemos que también nosotros conocerlas. Ya no es como antes. Pero bueno, en eso estamos y pues muchas gracias por acompañarnos en esta presentación. Te agradezco bastante toda esta información que sé que va a ser muy Mi útil para placer. muchas personas. Realmente temas hay demasiados y podríamos durar horas hablando y no terminar porque es mucha la información que tenemos que saber, Poco a poco, cada semana uno más. pero así es como lo estaremos haciendo. Entonces, te agradezco bastante que nos hayas acompañado. Gracias a todos los que nos visitan, que comentan nuestras páginas. Los invitamos a que sigan viendo artículos a través de nuestros sitios en español, en inglés y que sigan aprendiendo con nosotros. Esta fue una presentación de SCARS y Amigas contra Estafas. Los derechos son reservados 2022 y los esperamos la próxima semana con otro tema nuevo, diferente, que también será de mucha importancia para todos. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.